La gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional y bueno, anhelamos que la palabra de Dios siga edificando cada una de nuestras vidas. Les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos y a su vez, si no te has suscrito a nuestro canal, que puedas hacerlo en este mismo instante y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, hoy vamos a basar nuestra enseñanza en la lectura de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Hablaremos de un trasplante de cerebro. ¿Qué le parece? Dice la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Si analizamos un poco la obra de nuestro Señor Jesucristo, en realidad es extraordinaria. Me gusta mucho lo que el mismo Señor Jesucristo enseña, y es que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Para esto se necesita un pensamiento, una mente totalmente renovada, una mente que esté dispuesta eh, a hacer la voluntad, en este caso, de lo que Dios ha determinado. Pensemos por un instante en algo. Quizás eh, muchos de nosotros somos personas que han estudiado, han hecho sus carreras, tienen sus títulos, personas que pueden ser responsables en su hogar, personas que trabajan hasta el cansancio, y son personas que de una u otra forma están tratando de surgir, de salir hacia adelante, y quizás muchos de nosotros podemos identificarnos con esto hasta aquí. Pero ¿qué tal si les dijera que esa persona es un poco orgullosa? Si esa persona es un poco grosera, si es una persona, no sé, iracunda, una persona que quizás maltrata u ofende a las personas que giran a su alrededor. Y si empezamos a hacer este tipo de complemento, podemos determinar algo, y es que por más que haya estudiado, por más que sea importante, por más que tenga una economía estable, una familia estable, podríamos llegar a la conclusión que lo que decían nuestras abuelas, que todo lo que hizo con una mano lo puede dañar con el brazo o con el codo. Y es lamentable poder ver este tipo de personas, porque quizás hasta el primer momento se habló de lo bueno que es esa persona, pero cuando se habla de lo malo podríamos decir que ya embarró lo bueno que era. Creo que aquí es donde muchos de nosotros eh, llegamos a decir, bueno, si estamos en Cristo Jesús, si quizás hay muchas personas que nos están escuchando que no son cristianas o que no obedecen en este caso a Dios, es muy importante llegar a la conclusión de cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar. ¿En realidad estoy dispuesto a hacerlo? Cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y es allí en donde nosotros, al someternos a Dios, al entregar nuestros corazones a Dios, al querer hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que cambiar o tener un pensamiento como el de Cristo Jesús, como el que hablábamos ahorita, un hombre que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, un hombre que aunque es Dios, no consideró el ser igual a Dios, no se aferró a nada de esto, más bien se despojó de todas estas cosas para tomar forma de ¿qué? De siervo, ¿cierto? Haciéndose semejante a cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que la escritura menciona que éste se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, vamos a encontrar inclusive personas que dicen, bueno, la iglesia le está lavando el cerebro, y definitivamente tienen razón. Está renovando nuestros pensamientos, está lavando todo lo malo que nosotros teníamos para poder llegar a hacer la voluntad del Señor. Ahora, cuando Pablo dice todas estas cosas, que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, no está diciendo que de pronto tenemos que someternos a una cirugía o a un cambio de cerebro. Dios no está queriendo aumentar nuestro poder cerebral, si así se puede decir, y convertirnos en personas exclusivas, como los genios, si así se puede decir. Él quiere cambiar, o Él quiere cambiarnos para que lleguemos a ser personas cuya manera de pensar se parezca cada vez más a la de Cristo Jesús. Entonces, podríamos hacer una pregunta: ¿cuál es exactamente la manera de pensar de Jesús? Y pensemos por un instante ¿cómo es un siervo? ¿Cómo es esa persona que está dispuesta a hacer la voluntad de otro? ¿Qué es estar dispuesto inclusive a renunciar a nuestros propios intereses, a nuestra propia vida, para favorecer en este caso a otros en este caso? Pablo nos dice, según lo que dice Filipenses, que tengamos la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie obligó a Cristo Jesús a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Él lo hizo de una manera voluntaria. Él dejó a un lado sus derechos a fin de que podamos ser perdonados y ser, en este caso, amigos de Dios. Qué gran privilegio que podemos tener. Entonces, ¿cómo se demuestra en nosotros una actitud como la de Cristo Jesús? Por un lado, debemos mirar que es tan diferente la manera como mucha gente se comporta, que los que nos rodean pensarán que nos volvimos o nos volvieron, porque eso es lo que dicen, nos volvieron locos, o nos lavaron el cerebro, como lo dije ahorita, y cambiamos quizás la forma de vivir para que al encontrar lo que es la perfecta voluntad de Dios, pues podamos ocuparnos y obedecer a aquel que ha traído salvación sobre nuestras vidas. Entonces, ya dejamos nuestras necesidades a un lado y empezamos a ocuparnos en las necesidades de aquellos que nos rodean. Esta es la actitud o el principio, si así se puede decir, de dar todo de nosotros, de dar o entregar nuestras vidas por aquellos que lo necesitan, y de pensar como piensa Cristo Jesús. Cuando nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a entender lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Así que allí nuestras vidas ya no empiezan a adaptarse a este mundo, sino que empiezan a adaptarse según lo que Dios quiere para este mundo.
Y qué bueno que nosotros podamos ser parte del cambio, de la transformación de otras personas. Qué bueno que nosotros también, así como han sido renovados nuestros pensamientos para hacer la voluntad de Dios, podamos dar nuestras vidas por otros para que sus pensamientos también sean renovados de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que muchos de nosotros necesitamos ese trasplante, porque aún seguimos haciendo nuestra voluntad, aunque digamos creer en Dios. Muchos de nosotros necesitamos ese trasplante, porque muchos de nosotros aún persistimos y queremos tratar de encajar tanto en este mundo como en Cristo Jesús. Y nosotros muy bien sabemos que ni las tinieblas ni la luz tiene comunión, ni Belial tiene comunión con Dios. Así que o somos de Dios o somos del mundo. De una misma fuente, dice la palabra del Señor, no puede brotar agua salada o agua dulce. De un mismo árbol no puede brotar manzanas y a la vez naranjas. Creo que debemos determinar nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos, dejar de pensar a nuestra manera y en este caso empezar a pensar a la manera de Cristo Jesús. Mis amados, allí la palabra de Dios traerá revelación con respecto a todas y cada una de las cosas que nos corresponden hacer. Pero una persona que ha determinado cambiar su forma de pensar y empezar a vivir lo que la palabra de Dios indica, es una persona que agradará a aquel que murió por ti, agradará al Padre y veremos por ende, como respuesta y como recompensa, la eternidad. Así que mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y reflexiona en esto que el Señor nos está enseñando. Un abrazo para todos y Dios les bendiga.